Estimados participantes, muy buenas noches. Les saluda Evelyn Mucha, asesora académica del Centro de Consultoría Internacional Público-Privado Galena. En esta oportunidad estamos llevando a cabo el curso de actualización internacional en hipertensión gestacional y preeclampsia, a cargo por la ponente, la doctora Vania Huanca. Antes de comenzar con la ponencia, dejo algunas recomendaciones. Por favor, mantener micrófonos apagados durante la ponencia, al menos que la ponente solicite su participación. Asimismo, todos los participantes que deseen solicitar el material, clase grabada y el certificado, estamos dejando nuestro contacto en el chat. Doctora Vania, muy buenas noches. Le doy el pase. ¿Puede presentar? Buenas noches. Hola, buenas noches a todos los doctores que se encuentran presentes. En esta oportunidad vamos a empezar a dar gracias al Centro de Capacitación Internacional por la oportunidad de podernos actualizar esta noche en una patología tan importante y sobre todo teniendo en cuenta que todos los trastornos hipertensivos del embarazo son la principal causa de morbimortalidad materna y fetal, ¿no? Yo soy la doctora Vania Huanca Alas, soy ginecóloga obstetra, ejerzo la profesión ya desde hace 4 años, actualmente trabajo en el Hospital Municipal acá en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Bueno, voy a empezar con la ponencia, si alguien tiene alguna, antes de empezar, alguna sugerencia, algún comentario, por favor. Bueno, ¿podemos compartir la pantalla, por favor? Dice Evelyn. Sí, doctora, ya puede compartir la pantalla. Bien. ¿Tiene las diapositivas, por favor? Hola. Dígame, doctora. ¿Podría compartir, por favor, las diapositivas? No, se va a compartir, doctora. Ah, ya, ya. Me esperan, por favor, un momento. Ahí está. Un momento, por favor. Mientras espero, solo somos 4 participantes, perdón. ¿Se van a ir conectando más? Dicen Evelyn. Ya. Voy a esperar un momento, por favor, que se vayan conectando mientras voy a ir ingresando desde mi computadora. Vamos a esperar un poquito ya, por lo menos hasta las 7:10, hasta que haya más participantes.
Doctora, ya le di el pase para que pueda compartir su pantalla. Debe activar su audio, doctora, no se le escucha. No se le escucha, doctora. Lo que puede hacer es, por el celular puede hablar normal y por la computadora presentar sin ninguna dificultad. No se logra escucharle, doctora. Buenas noches, ¿me confirman por favor si me escuchan? Sí, doctora, si se logra escuchar, solo le recomendaría de lo que es el micrófono de la computadora que lo apague o que baje el volumen a cero para que se le pueda escuchar muy bien desde el celular. Ahora sí. Se le escucha con eco. Un momento, por favor. Si lo puede poner, si no, la computadora en cero, que no haya bulla. Y por el celular no va a poder escuchar muy mal. Buenas noches, ahora sí podemos comenzar. Listo, doctora, se le escucha fuerte y claro y se puede lograr Bien, visualizar su diagnóstico. gracias, muchas gracias por la paciencia. Bueno, bienvenidos a los doctores a la actualización sobre hipertensión gestacional y preeclampsia, ¿sí? Quiero hacer mención que esta es una actualización, pero vamos a empezar con conceptos básicos
y que si los tenemos claros, nosotros vamos a tener un correcto diagnóstico y por ende vamos a tener una correcta terapéutica. ¿Entendido? Los trastornos hipertensivos en general complican alrededor del 3% de los embarazos, con una mayor incidencia obviamente en países subdesarrollados, ¿sí? ¿Qué es lo importante? Lo importante para tener en cuenta es la edad gestacional, ¿ok? Si tú tienes una gestante de menos de 20 semanas de gestación, ya puedes catalogarla como una hipertensión crónica, ¿entendido? Como una hipertensión crónica. Pero si tú tienes una paciente de más de 20 semanas de gestación, estamos hablando de una hipertensión gestacional inducida por el embarazo o bien preeclampsia, ¿sí? ¿De cuánto estamos hablando? Cifras tensionales elevadas en una paciente previamente normotensa. Es ahí donde yo estoy hablando de una hipertensión gestacional. A partir de las 20 semanas, aquella paciente que se registran cifras tensionales 2 veces por encima de 140-90, ¿sí? Milímetros de mercurio, o solo una presión de 160-100 milímetros de mercurio. Mayor a 20 semanas ya podemos catalogar a esta paciente como una hipertensión gestacional. ¿Cuándo vamos a hablar de preeclampsia? Vamos a hablar de preeclampsia cuando a esta hipertensión gestacional, ¿sí? Vamos a añadir proteinuria o vamos a añadir datos clínicos de severidad, ¿ya? Entonces, eh, las complicaciones de la preeclampsia, por eso se los hice este cuadrito, ¿sí? Puede evolucionar hacia dos cuadros clínicos, un síndrome de HELP o una eclampsia, ¿sí? ¿Cuándo interrumpo el embarazo? En estas dos patologías, en un síndrome de HELP y una eclampsia, ¿ok? Estas son dos indicaciones de interrupción del embarazo, independientemente de la edad gestacional, ¿ya? Puede ir una hipertensión crónica, es decir, una paciente que es registrada con cifras tensionales elevadas antes de las 20 semanas hacia una hipertensión gestacional, puede ir, ¿sí? Esta paciente puede desarrollar una preeclampsia, tiene mayor factor de riesgo. ¿Y en qué pacientes nosotros vamos a encontrar en los factores de riesgo? ¿Sí? ¿En qué pacientes nosotros podemos predecir que pueda llegar a tener un trastorno hipertensivo del embarazo? Una preeclampsia en embarazo anterior, sí, un periodo intergenésico mayor a 10 años también. Y sobre todo, el mayor factor de riesgo identificado, sí, es la nuliparidad, sí, pacientes que nunca han tenido hijos antes, que no tienen gestas previas, sí, pacientes menores de 18 años y mayores de 40 años. Mayores de 40 años nulíparas, sí, en estas pacientes podemos esperar un cuadro de un trastorno hipertensivo. Pacientes con patología asociada como diabetes mellitus, hipertensión previa o pacientes con infertilidad, pacientes que han hecho un tratamiento para lograr una gestación, se puede esperar algún trastorno hipertensivo. ¿Ok? Estos son los principales factores de riesgo. ¿Cuál es el factor de riesgo más grande? Paciente que ha tenido una preeclampsia en el embarazo anterior o una paciente nulípara. ¿Sí? Estas dos pacientes que ha desarrollado una preeclampsia en el embarazo anterior o una paciente nulípara, ambas tienen esa predisposición a desarrollar preeclampsia. ¿Ya? ¿Qué te dice la Asociación Americana de Ginecólogos y Obstetras? Te dice que en pacientes que vos sabes que puedes predecir que van a tener preeclampsia, podemos usar el ácido acetilsalicílico a dosis bajas. Vamos a hablar después del tratamiento y sobre todo si existe o no una prevención para esto. ¿Ya? Vamos a ir a recordar un poco de fisiología, ¿sí? ¿Qué sucede con la placentación para entender un poquito sobre la fisiopatología, que es lo más importante? ¿Ya? Les presento al huevo fecundado. Por acá, les presento. Acá no sé si logran ver mi mouse. La fecundación está dada ¿dónde? En la trompa de la ampolla uterina, ¿sí? ¿Dónde? En la región ampular de la trompa uterina, eso lo sabemos todos acá presentes. Les presento al espermatozoide y les presento al óvulo fecundado para formar ¿qué? Un cigoto, ¿sí? Un cigoto, una célula con 23 pares de cromosomas masculinos,
o provenientes del padre y 23 pares de cromosomas femeninos. ¿Entendido? Este cigoto, sí, va a ir dando lugar hacia lo que es un blastocisto, ¿sí? A medida que ha ocurrido la fecundación acá en la ampolla, ¿sí? Ocurre una migración de este cigoto hasta llegar ¿a dónde? Hasta llegar al útero. ¿Y en qué fase va a llegar? En el estado de mórula, ¿entendido? El cigoto se va a ir segmentando hasta llegar al útero en una fase de mórula, ¿ya? ¿Por qué? Por diferentes divisiones mitóticas. Acá, diferentes divisiones mitóticas. Este redondo que les voy acá enseñando se llaman blastómeras, ¿entendido? Estas blastómeras con diferentes divisiones mitóticas van a ir hacia lo que es el útero, hasta llegar en mórula, ¿entendido? Cuando esta célula tenga de 16 hasta 32 blastómeros, es decir, la mórula, va a ir a implantarse hacia acá, ¿sí? Les presento al útero, acá está el útero, con sus tres capas, perimetrio, miometrio y endometrio. Este de acá, ¿sí? Es el blastocisto, ¿sí? De mórula pasa a blastocisto. Y este blastocisto está compuesto ¿por qué? Este blastocisto está compuesto por tres partes principales. Esta parte que las estoy señalando acá va a ser la futura placenta y en este momento de blastocisto se llama trofoblasto. ¿Ok? En este momento de blastocisto se llama trofoblasto. Y acá tenemos lo que es el embrioblasto, lo que va a formar el futuro embrión, el futuro producto. ¿Ya? Y este es líquido, ¿ya? Este es líquido. Entonces, esta célula de blastocisto se va a ir a implantar a lo que es el endometrio. Si no van entendiendo, pueden interrumpirme y pueden levantar la mano para que yo les dé la palabra. ¿Entendido? Bien, este es el endometrio que va a recibir a lo que es el blastocisto implantado, ¿ya? Volvemos. Tenemos acá el blastocisto implantado hacia el endometrio, la capa más interna del útero, que durante la gestación, este endometrio de acá pasa a formarse o pasa a llamarse deciduo. Ya, así lo van a encontrar en los textos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Sí? En el momento de la implantación, ¿sí? Este trofoblasto se va a dividir en dos, alrededor de las 4 semanas posteriores a la fecundación, ¿sí? Ese trofoblasto se va a dividir en dos. Aquí está su citotrofoblasto y su sincitio trofoblasto. ¿Cuál es la parte que penetra el endometrio? Es el sincitio trofoblasto, ¿ya? Acá. ¿Dónde se produce el intercambio de nutrientes? En la placenta, ¿sí? La placenta tiene un espacio que se los estoy señalando acá, que es este espacio rosado, que se llama espacio intervelloso, ¿sí? Este espacio intervelloso es el responsable donde se realiza el intercambio de nutrientes provenientes de la madre hacia el futuro embrión. Bien, ¿por medio de qué? Acá les señalo por medio de las arterias espirales, ¿sí? Por medio de las arterias espirales. Estas arterias espirales, sí, se van dividiendo que en vellosidades primarias, secundarias y terciarias, que es toda esta red vascular compleja que les voy mostrando, ¿sí? Acá está la arteria espiral, dando todos sus nutrientes a través del espacio intervelloso, a través de qué? De las vellosidades primarias, secundarias y vellosidades terciarias, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa normalmente? ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa normalmente? Les presento la decidua, que ya les había dicho que hagan de cuenta que acá adentro estamos dentro del útero, ¿sí? Este es un útero. Y esta es la decidua, que es el endometrio, ¿sí? Esta de acá que les voy mostrando es esto de acá que les voy mostrando. Esto de acá es una vellosidad corial o una vellosidad terciaria, ¿ya? Bueno, esta de acá es el vaso que se llama la arteria espiral. Esta de acá es la arteria espiral.
¿Qué viene después de todo esto que les estoy mostrando? De todo esto que es acá. Este que les estoy señalando en rojo es lo que es la decidua. Y esta de acá que les estoy señalando en rosado es el miometrio. Ya les dije que hagan de cuenta que estamos dentro del útero. ¿Entendido? Voy a cambiar de lápiz. Un momento, por favor. Está. Bien. La vellosidad acá. Esta es la vellosidad. Este es el endometrio y este es el miometrio. Entre el endometrio y el miometrio vienen lo que son las arterias espirales, ¿ya? Y esta de acá son las vellosidades, ¿sí? Las vellosidades terciarias. ¿Qué es lo que pasa? En esta vellosidad terciaria, acá está el citotrofoblasto y el sincitiotrofoblasto, que van a ir a penetrar la decidua, ¿entendido? Que van a ir a penetrar la decidua. Existe una invasión, ¿sí? Alrededor de antes de las 16 semanas de gestación. ¿Qué pasa? Esta invasión trofoblástica va a digerir. Este es un vaso. Este vaso que es la arteria espiral tiene tres capas como cualquier vaso, ¿sí? Lo que es el endotelio, lo que es la muscular lisa de cualquier vaso y su peritelio, ¿ok? Las vellosidades digieren la capa muscular del endotelio. ¿Qué es lo que pasa si un vaso no tiene una capa muscular? Pues va a perder resistencia, ¿no? Va a aumentar su calibre. Y eso es lo que pasa normalmente en todos los embarazos, ¿sí? Existe una invasión trofoblástica hacia las arterias espirales que van a ir a digerir lo que es el endotelio y van a digerir lo que es la capa muscular de las arterias espirales, ¿ya? Si tienen alguna duda, me van interrumpiendo, ¿ok? Un momento, por favor. Bueno, existen dos tipos de invasión trofoblástica, la que se realiza antes de las 16 semanas, en donde es que se realiza la digestión del endotelio, y después de las 16 semanas, donde se realiza la digestión de la capa muscular de lo que es las arterias espirales. Hasta ahí vamos entendiendo, ¿no? Bien, siguiente. Bien. ¿Qué es lo que pasa en la preeclampsia? No existe la digestión de las capas de las arterias musculares, ¿ya? No existe la digestión de la capa de las arterias musculares. Es por eso que la persistencia del músculo liso de las arterias, la disminución del calibre de los vasos va a dar lugar a un enlentecimiento del flujo y una acumulación de plasma en las paredes de los vasos, ¿sí? Es un vaso que continúa con las mismas capas, es un vaso en el que no se han digerido las capas que deberían digerirse. Así que vamos a entender que la preeclampsia es un síndrome endotelial, ¿ya? Un endotelio dañado, ¿por qué? Por diferentes factores, ¿ya? Factores que libera el endotelio, factores antiangiogénicos, factores coagulantes. ¿Y qué va a pasar? ¿Sí? ¿Qué va a pasar con estas arterias? Va a existir una reducción de la perfusión uteroplacentaria que va a causar, como todo trastorno hipertensivo, ¿sí? Una hipocalemia, un estrés oxidativo y una activación de las células endoteliales con una respuesta inflamatoria sistémica. Entonces, ¿cuál es en síntesis qué es lo que pasa? Una mala placentación. Eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta, ¿sí?
una mala placentación, ¿ya? Normalmente, ocurrida la digestión, aquí está el vaso, acá se los presento a las arterias espirales. Esta de acá. Esto de acá que se lo estoy dibujando en negrito, ¿sí? Es el músculo liso, ¿sí? Primero tiene que digerirse el endotelio, luego se digiere el músculo liso. Este músculo liso de acá normalmente debería ser reemplazado, ¿por qué? Por material fibrinoide. ¿Y qué hace el material fibrinoide? ¿Qué es? Da colágeno, da elasticidad. Es por eso que estos vasos deberían ser normalmente de alta compliance. ¿Qué quiero decir? Un vaso que puede resistir grandes cantidades, que puede resistir un flujo laminar. Pero si va a persistir con la capa muscular, entonces va a ser un vaso de baja resistencia. ¿Entendido? Acá lo que les explicaba la placentación normal. Entonces vamos a entender que la fisiopatología es entender de la preeclampsia que es un daño endotelial, una mala placentación, y este endotelio dañado va a generar un estrés oxidativo. ¿Ok? Bueno, siguiente. Ay, me espera un momento, por favor. Siguiente. ¿Qué es lo que va a pasar, doctores? ¿Sí? Debido a factores genéticos, inmunológicos e inflamatorios maternos. Por eso les decía, factores genéticos propios de la madre. Todavía la fisiopatología de la preeclampsia no está bien comprendida. ¿Sí? No hay un factor que uno determine, que diga, no hay una causa, no hay una etiopatogenia esclarecida para la preeclampsia. ¿Entendido? Factores genéticos maternos, sí. Factores inmunológicos y factores, enfermedades inflamatorias previas de la madre, sí, pacientes con lupus eritematoso, pacientes con artritis reumatoide, pacientes con antecedente de un embarazo anterior con preeclampsia o pacientes nulíparas, sí. Grandes multíparas tienen, al parecer, un factor protector contra la preeclampsia, ¿entendido? ¿Y qué es lo que va a pasar? Como en todo trastorno hipertensivo, un endotelio activado, un endotelio dañado, ¿qué va a producir? ¿Sí? Daño renal, obviamente, primero los vasos más principales. Daño renal, un vasoespasmo, un escape papilar y una activación de la coagulación. Es por eso que nosotros, sí, en todo paciente con trastorno hipertensivo tenemos que buscar los siguientes datos. Trombocitopenia, sí, esta trombocitopenia de igual manera tiene su gravedad, puede ser clasificada diferentes grados de trombocitopenia que nos van a ayudar a dirigir cómo vamos a nosotros interrumpir la gestación, cómo vamos a llevar a cabo, si vamos a hacer un manejo conservador o un manejo de interrupción del embarazo, ¿entendido? Pacientes con edemas, ¿qué trato de decir? No toda paciente con edema embarazada significa que tiene un trastorno hipertensivo. No, sí, el edema está visto, es normal. ¿Por qué? Por la acumulación de líquido hacia el tercer espacio, ¿sí? El edema es hallado en una de cada 3 pacientes embarazadas, está presente el edema sin significancia patológica, ¿sí? Este endotelio dañado va a producir un vasoespasmo, sí. ¿Qué puede producir? Un desprendimiento abrupto de placenta, sí. Hipertensión arterial, una isquemia hepática y una isquemia renal, ¿ya? ¿Cuál es el cuadro clínico de estas pacientes? Entonces, ¿ustedes han catalogado a las pacientes con una hipertensión crónica? Sí. ¿Quiénes son las pacientes hipertensas crónicas? Las que tienen cifras tensionales antes de las 20 semanas de gestación. Y estas pacientes que yo puedo definir que es una hipertensa crónica que luego en el puerperio persisten más allá de las 12 semanas de gestación con cifras tensionales elevadas, ¿ok? Estas pacientes continúan. Pero en pacientes que es una hipertensión inducida por la gestación, estas pacientes
revierten el cuadro con la interrupción del embarazo, ¿entendido? Esas presiones elevadas desaparecen, ¿ya? Una hipertensa crónica, ella va a seguir con su cuadro de hipertensión, ¿sí? Hasta las 12 semanas de gestación debe desaparecer las cifras tensionales elevadas, por si algún día les preguntan. ¿Hasta qué edad debe desaparecer? ¿Hasta qué tiempo después del puerperio? Hasta las 12 semanas de gestación, nosotros nos damos cuenta si ha sido una hipertensa crónica o una paciente con una hipertensión inducida por la gestación, ¿ya? Vamos al cuadro clínico y las manifestaciones, ¿ya? La preeclampsia se puede definir con datos de severidad y sin datos de severidad. Esta es la división según el Colegio Americano de Ginecólogos y Obstetras, ¿ya? Una presión arterial sistólica mayor a 140 y una diastólica mayor a 90, ¿ya? Paciente con datos de severidad, una presión arterial sistólica mayor de 160 y una diastólica mayor a 110 milímetros de mercurio. ¿Cuándo yo voy a iniciar tratamiento? ¿Ya? ¿Cuándo voy a iniciar un tratamiento? Cuando sí yo tenga estas cifras 160, 110, tienes que iniciar un tratamiento. ¿Qué pasa? ¿Qué te dice Schwartz? ¿Qué te dice Schwartz? Te dice que con 140, 90 puedes, si es una paciente estable, puedes no iniciar un tratamiento. Puedes solamente mantener controles semanales de presión arterial en alto riesgo obstétrico, ¿no? Pero sí, los nuevos lineamientos sí dicen no, no Schwartz, tú estás mal con estas cifras tensionales mayor a 140, 90, sí se debe iniciar tratamiento, ¿ya? Una preeclampsia es definida como una presión arterial elevada con proteinuria, ¿sí? ¿Cuánto es la proteinuria? Mayor a 300 miligramos en 24 horas, es decir, esta paciente debe recolectar su orina en 24 horas, ¿ya? ¿Y cuándo es una paciente con datos de severidad? ¿Sí? Es una paciente con datos de severidad, una proteinuria más de 5 gramos, una proteinuria con más de 5 gramos en 24 horas, ¿ya? Alteraciones visuales y cerebrales. ¿Cuál es el cuadro clínico de la paciente? Cefalea, sí, alteraciones visuales que te dice ella, yo estoy viendo destellos, veo luces, me duele el epigastrio. ¿Por qué podría tener una paciente dolor en epigastrio? ¿Por qué? Porque hay un líquido invadiendo la cápsula de Gleason del hígado, ¿ya? Ese edema de la cápsula de Gleason o en el cuadrante superior derecho te refiere dolor, ¿sí? Función hepática anormal, trombocitopenia y una de las principales complicaciones, ¿sí? De los trastornos hipertensivos es la restricción del crecimiento intrauterino. Por eso, ¿sí? ¿Cuál es el manejo inicial? ¿Sí? ¿Cuál es el manejo inicial de toda paciente con cifras tensionales elevadas? Lo que cualquier médico general, sí, si es que ustedes me están escuchando, deben pedir, sí, es perfil hepático, ¿sí? ¿En qué consiste el perfil hepático? Transaminasas, ¿sí? TGO, TGP, bilirrubinas y fosfatasa alcalina. No nos olvidemos que una fosfatasa alcalina elevada no significa que haya patología. ¿Por qué? Porque la placenta produce una fosfatasa alcalina, ¿sí? Así que el estudio debe ser integral, ¿ok? Paciente obesa mayor a 35, con índice de masa corporal mayor a 35, yo me pongo a pensar si esta paciente puede tener hipertensión, ¿no? Paciente nulípara mayor a 40 años puede tener hipertensión. Paciente con cefalea, con dolor en epigastrio, paciente con alteraciones visuales, lo importante, tus dos estudios básicos, ¿sí? Perfil hepático, proteinuria en 24 horas, ¿sí? En cuanto al laboratorio. Y 3, un estudio Doppler, ¿sí? Para evaluar qué, la principal complicación en el feto, la restricción del crecimiento intrauterino. Ahí tienes perfil hepático, proteinuria en 24 horas y ecografía Doppler. Con esos 3 parámetros vos tienes un adecuado estudio para manejar a una paciente con preeclampsia. ¿Entendido? Acá está el diagnóstico. Mayor a 20 semanas, presión arterial mayor a 140-90 y una proteinuria mayor a 300 miligramos decilitro en 24 horas.
¿ya? ¿Cuáles son los lineamientos para el tratamiento de la preeclampsia según el Colegio Americano? Sí, esta actualización es de 2023, ¿entendido? Aunque les voy a ir mencionando qué es lo que dicen los libros. Bien, ¿cuándo inicias un tratamiento farmacológico en pacientes con preeclampsia? Sí, ¿cuándo inicias 140-90? Sí, inicias tratamiento farmacológico. ¿Cuál es la droga de elección? ¿Y qué es lo que no tienes que hacer? Para empezar a darles estos lineamientos, ¿sí? Tienen que saber que lo más importante, qué drogas están prohibidas, ¿sí? Normalmente a una paciente hipertensa, el primer paso, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, no, ¿entendido? Están contraindicados los IECAS en el embarazo. ¿Por qué? Porque han sido asociadas a malformaciones fetales, sí, han sido asociadas a malformaciones fetales graves, sí, a muerte fetal también, y también han sido asociadas a un crecimiento reducido, ¿sí? A una restricción del crecimiento intrauterino. Por eso están completamente contraindicadas. A no ser que sea una paciente hipertensa crónica que después del puerperio no se ha resuelto su cuadro hipertensivo, puedes emplear enalapril, ¿sí? El tratamiento farmacológico adecuado para todas aquellas pacientes, ¿sí? Metildopa, está bien, el metildopa está indicado. ¿Qué es lo que hace el metildopa? El metildopa es de acción central, ¿sí? Que es un vasodilatador. Dependiendo, si vos tienes paciente con 140, 90 y es una paciente estable, si es una paciente estable que no tiene, volvemos al cuadro anterior, una paciente sin datos de severidad, paciente asintomática con solo cifras tensionales elevadas, puedes iniciar un tratamiento farmacológico con metildopa, ¿ya? Pero si usted tiene una paciente con alteraciones visuales, edema pulmonar, dolor epigástrico, está indicada la internación de esta paciente. Si una paciente estable, se puede hacer un manejo ambulatorio, que esta paciente venga a controles semanales. Pero una paciente con datos de severidad, ¿sí? Una paciente con datos de severidad debe ser internada. Cualquier paciente con datos de severidad, y aquí está el cuadro, cualquier paciente con datos de severidad debe ser internado, ¿ok? Ya sabemos los datos de severidad. Bueno, cuando una paciente estable con cifras tensionales elevadas, le envías acá, le dices que venga a control por alto riesgo con metildopa de 200 miligramos cada 8 horas, ¿sí? El labetalol es una droga que no está disponible en la mayoría de los países de Sudamérica, ¿sí? Pero es la droga de elección. Antagonista de los canales de calcio, el nifedipino, bien. Y los bloqueadores beta, ¿sí? Los bloqueadores de beta como el, el labetalol, ¿entendido? Lo que hay en el mercado, lo que tienen que aprender todo médico general es las drogas que encuentra, la paciente encuentra a su alcance, ¿ya? Metildopa 500 miligramos vía oral cada 8 horas, sí puede ser. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué te dicen algunos estudios? ¿Sí? Uno ve en estudios. ¿Qué te dice? ¿Que en pacientes puedes usar el calcio a dosis bajas? Sí. ¿Puedes usar aspirina a dosis bajas? Sí. ¿En qué pacientes? En pacientes con historias previas de hipertensión en embarazos anteriores, ¿sí? Bueno, siguiente. ¿Cuándo vamos a tratar a estas pacientes con severidad? ¿Ya? Nifedipino, sí, puedes darles. Hidralacina parenteral endovenosa también y la betalol endovenoso. ¿De qué va a depender mucho, sí, el tratamiento de la paciente con severidad? ¿De qué depende? De la edad gestacional. ¿Frente a qué edad gestacional está uno, sí? Una paciente de menos de 34 semanas, ¿qué es lo que debe recibir una paciente de menos de 34 semanas? Tienes que iniciar maduración pulmonar, ¿entendido? Inicias maduración pulmonar. ¿Cuánto? Betametasona, dexametasona o el que tengan a su alcance en su centro, ¿sí? Menos de 24 semanas, claro, menos de 34 semanas, inicias maduración pulmonar en todas las pacientes que tengan criterios de severidad, ¿ya? Internas a la paciente, pides todos los estudios mencionados, ¿sí? ¿Cuál es el mayor riesgo? Sí, el mayor riesgo de que todas aquellas pacientes preeclámpticas puedan evolucionar a una eclampsia.
puedan evolucionar a una eclampsia. ¿Qué es la eclampsia? Es una indicación absoluta de interrupción del embarazo. ¿Cómo está definida la eclampsia? Convulsiones túnico-clónicas en toda la paciente embarazada. ¿Cómo vas a manejar a una paciente que te lleva convulsionando al servicio de urgencias? ¿Sí? Lo primero, neuroprotector, ¿sí? El sulfato de magnesio, el llamado esquema Suspend, que no es un antihipertensivo, sino más bien se usa como una manera de neuroprotección, ¿entendido? ¿Cuánto? 4 gramos de sulfato de magnesio en 30 minutos, seguido de 1 gramo por hora, ¿ya? Es decir, en realidad, este sulfato de magnesio va a prevenir que ocurran futuros episodios de convulsiones, ¿ya? Ya les dije interrupción del embarazo. ¿Qué haces? ¿Cómo usas el control? ¿Cómo usas este esquema SUSPAN en aquellos pacientes que llegan convulsionando al servicio de urgencias? Neuroprotección con sulfato de magnesio, 4 gramos diluidos, sí, indican ustedes. 250 cc de solución dextrosa más 4 gramos de sulfato de magnesio. Eso lo pasan en 20 minutos. Esa es la manera de iniciar, ¿sí?, su dosis de ataque. Y luego 1 gramo endovenoso en solución glucosada. Fácil, ¿no? Entonces ustedes ponen solución dextrosa al 5% más 4 gramos de sulfato de magnesio, pasar en 20 minutos. Luego, ¿sí?, sulfato de magnesio en 1000 cc de solución glucosada, ¿sí? 1 gramo por hora. Hasta ahí, chicos, es el manejo de médico de urgencias. Posteriormente está indicada la interrupción del embarazo. ¿Cuál es el cuidado que se debe tener con el sulfato de magnesio? La intoxicación por magnesio. ¿Cómo yo me voy a dar cuenta que una paciente está con intoxicación? Hiperreflexia, ¿sí? ¿Cómo? Con el reflejo rotuliano. Sí, tienen que controlar el reflejo rotuliano, tienen que controlar aparición de parestesias en algunas pacientes que han utilizado sulfato de magnesio, ¿sí? En caso de que ustedes logren darse cuenta, ¿sí? Que vean la clínica de esta paciente que está intoxicada por sulfato de magnesio. ¿Cuál es el antagonista del sulfato de magnesio? Es el gluconato de calcio. ¿Y cuál es? Esta es pregunta de examen en la mayoría. 1 gramo de gluconato de calcio en 100 cc, con eso ustedes revierten el cuadro y el control cada 15 minutos, ¿ya? El control hasta que desaparezca el cuadro. Entonces, lo importante, ¿cuál es el antídoto de la intoxicación por sulfato de magnesio? Es gluconato de calcio, ¿sí? Gluconato de calcio en 100 cc, ¿ya? ¿Cuándo vas a interrumpir una gestación en caso de un síndrome de HELP? ¿Qué es el síndrome de HELP? Una complicación, vamos a volver a nuestro cuadro, una complicación de la preeclampsia, el síndrome de HELP. Hemólisis, alteración de las enzimas hepáticas y trombocitopenia. Sí, la trombocitopenia definida con aquellas plaquetas menor a 150.000. ¿Sí? Existen 2 clasificaciones para la trombocitopenia. ¿Por qué te ayuda tanto una trombocitopenia? Porque es un factor predictor, es un factor predictor. Si usted tiene menos de 50.000 plaquetas, ya usted tiene un alto índice de sangrado, usted tiene que interrumpir la gestación, ¿sí? Menos de 50.000 plaquetas es indicador de interrupción del embarazo. Pacientes con 100.000 a 150.000 plaquetas, vos tienes un manejo expectante de acuerdo con la clínica de la paciente. ¿Entendido? ¿Cuándo está indicado? Usted ha logrado sacar a una paciente más allá de los 9 meses de gestación, más allá de las 37 semanas de gestación, se puede interrumpir. Está indicada la interrupción del embarazo concluidas las 37 semanas de gestación. La vía de abordaje, ¿qué te dice la COJO de cómo vas a terminar un embarazo? ¿Sí? Vía abdominal, por cesárea o por parto. ¿Qué se hace? ¿Qué se hace? En caso de una urgencia hipertensiva, usted lo que tiene que hacer es terminar la gestación por cesárea, ¿sí? En caso de una paciente estable, pero con cifras tensionales elevadas, con trabajo de parto iniciado, pero es una paciente estable, sin clínica de una preeclampsia con severidad, puede ir a parto, ¿entendido? En aquel momento que la paciente tenga visión borrosa, epigastralgia, alteración del estado de la conciencia, ¿sí?
se indica la cesárea. ¿Entendido? Se indica la cesárea de interrupción. Voy a dar paso a las preguntas, ¿sí? Para que vayamos aclarando dudas. Si alguien quiere comentarme algo, le doy el pase, por favor. Bueno, creo que voy a empezar a preguntar yo. ¿Se encuentra ahí alguien que ha estado desde el principio, el doctor Alex Hidalgo? ¿Alex Hidalgo se encuentra? Bueno, el doctor Grover, la doctora Aide, o soy yo la que no escucha. Lisa Evelyn, ¿está ahí? ¿Está por ahí? Heidi Rojas se encuentra. Buenas noches. ¿Hay alguien que se encuentra en la reunión? Bien, voy a dar por, si no hay preguntas, ¿sí? En esta actualización. ¿Alguien que desea preguntar? Hola, doctora. Hola, Grover, buenas noches. Doctor Grover, ¿no? Disculpa, no estoy de preguntas, doctora. Buenas noches, doctor Grover. ¿Cuál es su pregunta? El manejo sobre el tratamiento del preeclampsia. Sí. Entonces, por ejemplo, en área rural, ¿cómo él se podía iniciar directo con metildopa o sería con Bien, sulfato? bien su pregunta. Muchas gracias. ¿Qué hago yo con una paciente en área rural? Voy a activar mi pizarra. Voy a activar mi pizarra. ¿Cuáles son las indicaciones? Me esperan un momento, por favor. Bien, no sé si logran ver lo que voy a escribir. Bien,
¿Qué hago con una paciente que ingresa a consulta? ¿Sí? Una paciente que tiene 140/90 de presión o cifras elevadas, ¿sí? Dependiendo, ¿sí? Si es una paciente estable, ¿ya? Si es una paciente estable, pero que usted ha descubierto que está con una presión sistólica por encima de 140 o por encima de 190, de 90, perdón, ¿qué te dice Schwartz? Te dice que usted debe comprobar, en primer lugar, que no solo sea un estrés momentáneo, ¿entendido? Por eso, dos cifras tensionales mayor a 140/90 separadas por 6 horas, sí se puede iniciar tratamiento, ¿ya? Se puede iniciar tratamiento. Me esperan, por favor, un momento. Bien, si me escuchan, ¿sí? Se los voy a hacer acá. Una paciente que ingresa, está en el área rural. Una paciente que tiene 140/90 de presión, separadas por más de 6 horas, tienen que iniciar tratamiento, ¿sí? ¿Qué es lo que ustedes tienen en el área rural? Primero tienen metildopa, ¿ya? La presentación del metildopa de 250 miligramos o de 500 miligramos, ¿ok? ¿En cuánto tiempo? ¿Sí? Este metildopa de acción central, un vasodilatador vía oral cada 8 horas, ¿sí? Con un control semanal de estas pacientes, ¿ok? Este control semanal para las pacientes. ¿Evitando qué? Evitando la elevación sobre 160/100. En cuanto nosotros tengamos una paciente con 160/100 milímetros de mercurio, ¿sí? En este momento nosotros iniciamos inmediatamente, no necesitamos más tomas de presión, iniciamos tratamiento, ¿sí? ¿De qué va a depender? ¿Ya? ¿De qué va a depender? Uno, va a depender del estado de la paciente. Si esta paciente tiene un cuadro de signos de severidad, ahí está, esta paciente con cuadro de signo de severidad, ¿qué es lo que se hace? Internación de la paciente, ¿ya? ¿Qué puedes hacer tú en el área rural hasta que te acepten la referencia, ¿sí? ¿Qué es lo que haces? A esta paciente la mantienes dependiendo de la edad gestacional. Si es una paciente de más de 30 semanas de gestación y la estás internando, ¿sí? Hay signos de criterios de severidad. Hay dolor de cabeza, hay alteraciones visuales. Entonces, ¿qué haces? Vos tienes un manejo expectante. ¿Entendido? ¿Cuál es tu manejo expectante? ¿Cuáles son las indicaciones? ¿Qué puedes hacer tú? Tu indicación del esquema SUSPAN, ¿ya? ¿Cómo se hace el esquema SUSPAN? Grover, ¿recuerda? Bien, tu dosis de ataque, ¿entendido? Una solución dextrosa al 5%, ¿sí? ¿Cuánto? 200 cc más 4 gramos de sulfato de magnesio. Todo esto, ¿sí? Lo pasan ustedes en 20 minutos. ¿Entendido? Luego, ¿cuál es la dosis de mantenimiento? 3. Dosis de mantenimiento. ¿Sí? ¿Cuál es su dosis de mantenimiento?
solución dextrosa al 5% de 1000 cc, ¿sí? Más 1 gramo de sulfato de magnesio, ¿ya? Todo esto pasar en 1 gramo por hora, ¿sí? Este es el manejo. 4, ¿qué van a pedir ustedes? ¿Sí? Aquí está su manejo expectante. ¿Qué más tienen que inscribir? Control materno fetal. Bien. 5, inician ustedes con metildopa. Metildopa, 500 miligramos vía oral cada 8 horas. Inician, ¿entendido? ¿Qué más pueden hacer? Si ustedes tienen en el área rural, dudo mucho que haya la betalol o hidranalcina endovenosa. ¿Ya? Este manejo que les estoy dando es el manejo básico para los doctores que se encuentran en el área rural. Solicitud de un perfil hepático. Sí, por supuesto. Solicitud de una ecografía. ¿Ya? La ecografía Doppler, si es que tienen a su alcance, o con una ecografía para evaluar ¿qué? Para evaluar la restricción del crecimiento intrauterino. Bien. ¿Qué más? Proteinuria en 24 horas. ¿Ok? Si esta es una paciente sí, con datos de paciente mayor a 34 semanas de gestación, paciente con clínica de una preeclampsia severa, ustedes evitan las convulsiones con el esquema SUSP. ¿Sí? Si esta paciente tiene, ¿qué es lo que tiene? Ahí se los pongo en asterisco. Tiene un riesgo de pérdida de bienestar fetal. La indicación es interrumpir el embarazo. ¿Ya? Factores predictores. ¿Cómo puedes hacer tú, por ejemplo, si tienes una paciente de menos de 20 semanas de gestación, pero, es decir, es una hipertensa crónica, ¿no? Una paciente que desde antes ya ha sido hipertensa, ¿sí? ¿Qué está demostrado que puedes evitar que desarrolle preeclampsia? 1, calcio, ¿sí? El calcio a dosis bajas, ¿sí? Calcio, un comprimido vía oral cada día. Calcio, bien. ¿Qué más puedes darle? Aspirina a dosis bajas, 50 miligramos vía oral cada día. Estos dos medicamentos, sí, estos dos medicamentos pueden ayudarles bastante, se los recalco ahí, a que una paciente con hipertensión crónica desarrolle una preeclampsia, ¿ya? O una paciente preeclámptica desarrolle una eclampsia, ya está demostrado, ¿sí? Hay varios estudios que dicen que con calcio puedes ayudarles bastante a pacientes estables, puedes ayudarles bastante a complicaciones, a futuras ulteriores complicaciones, ¿entendido? ¿Inicias metildopa? Sí, puedes iniciar metildopa. No tienes metildopa, inicia nifedipino. Gente estable, no tiene clínica, nifedipino, 110 miligramos vía oral cada 8 horas. ¿Sí? Las drogas de elección por vía oral, ya nifedipino o metildopa. ¿Alguna otra pregunta? No sé si... Sí, doctora, gracias por la aclaración. Y otro, doctora, respecto con ¿no? A un segundo nivel. Sí, Ya, muchas gracias, doctora, por la aclaración, doctora. bien, bien. Bien, ¿hay alguna pregunta? Perdón, doctor Grover, no lo he escuchado muy bien. Si me puede reiterar, por favor. Doctora, respecto, ¿no? Con la solución destroza 5% y dosis de ataque, ¿no? Entonces, en el cual con eso ya
puede iniciar la referencia. Eso era la pregunta, doctora, directo. O puede ser con Ringer lactato. Buenas noches. ¿Me escuchan? Perdón, mi internet. Malísimo. Grover, por tercera vez, ¿cuál era su pregunta? Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? Si no hay alguna otra pregunta, voy a seguir. Hola, buenas noches. ¿Quién más tiene alguna pregunta? Yo estoy dispuesta a responderles. ¿Alguien más? Bien, voy a concluir con la reunión. ¿Sí? Si alguien no tiene preguntas, si tiene algún comentario, algo que quieran aclarar. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias al Centro de Capacitaciones. Voy a concluir con la reunión. ¿Entendido? Muchas gracias a todos. Hasta luego, doctora. Hasta Gracias. luego. Gracias. Gracias por escucharme a ustedes. Gracias. Hasta luego.